Así que pues no me queda más que dejarlos con el ingeniero Funes. Y bueno, feliz día a todos. Lo dejo, ingeniero René. Cualquier cosa, pues estamos en contacto. Ok, muchas gracias, Inge. Pues bienvenidos sean todos a esta charla en la web que vamos a tener sobre un poquito del conocimiento que se debe tener de los motores de combustión interna diésel, cómo han evolucionado. Así que yo los invito a que al final, si me quieren hacer una pregunta, lo hagan. Eh, vamos a estar, no sé si el ingeniero Lara nos podría estar ayudando. Hay personas que piden el permiso para ingresar a la sala para que yo no me salga la presentación y él me puede estar ayudando. O si en todo caso, pues el técnico Reynosa también nos podría echar la mano por este lado. Hola, hola René. De igual forma, yo voy a estar con mi micrófono cerrado. Voy a estar pendiente de que si algún aspirante por ahí o alguien quiere entrar, aparece por ahí el mensajito de admitirlo. Yo me voy a encargar de que ingrese. Ok, muchas gracias. Perfecto. Vamos a comenzar entonces un poquito. Yo sé que algunos de ustedes conocen un poquito de esta tecnología y también sean bienvenidos a los jóvenes que están entrando de nuevo ingreso para que ellos conozcan un poco sobre este tema que es bien importante y que tiene mucho auge en nuestro país. Así que vamos a presentarles las diapositivas que tenemos para este día. Muy bien, bienvenidos entonces sean todos los jóvenes aspirantes a ser estudiantes de nuestra escuela. La institución se llama Escuela Especializada en Ingeniería Hídrica FEPADE, todo el mundo en El Salvador la conoce solo como IDCA. Nuestra escuela es una escuela que se especializa en la tecnología automotriz y es denominada Escuela de Ingeniería Automotriz. Y el webinar que nos corresponde es hablar de la tecnología en la red electrónica diésel. Mi nombre es René Moisés Funes Enríquez y vamos a comenzar con una imagen bien interesante que tiene que ver con lo que es la temática de este día. Muy bien. Para ponerlos en contexto, un sistema de inyección electrónica han surgido muchos cambios, desde la inyección por una bomba en línea, una bomba rotativa, después también apareció el inyector bomba, utilizado en vehículos pesados, también después pasó a formar parte el control electrónico de la regulación con la bomba BP44, BP36 y 37, hasta que hace casi 20 años, uno de los primeros que fue Bosch en lanzar este modelo, aunque hay otros fabricantes que lo vamos a ver en otro momento, decidieron hacer un riel común, un conducto común en donde los inyectores a través de una tubería de alta presión se iban a conectar a este para tener el control más preciso sobre la inyección. Y una red, pues nosotros vamos a encontrar tres componentes principales, que son la unidad de control electrónico, los sensores que le competen y algunos actuadores en el interior de la bomba de alta presión, algunos actuadores como el regulador de presión que tiende a ser controlado por ancho de pulso modulado. Este sistema lo ocupa denso en sus motores 2KD, y tenemos las válvulas inyectoras que son electromagnéticas o de tipo piezoeléctrico. ¿Qué es entonces, si vamos a hablar de una tecnología en la red electrónica, qué es una red electrónica? Pues déjenme decirles que una red electrónica no es más que un proceso, una interconexión en closed loop, es decir, un circuito cerrado. Los estadounidenses le llaman closed loop, otros, los ingenieros electricistas le llaman lazo cerrado, los técnicos automotrices le decimos circuito cerrado, bucle cerrado le dicen los informáticos. ¿Y en qué consiste eso? En donde hay una comunicación entre una unidad de control, quien va a recibir información de parámetros físicos del motor, lograr hacer que la temperatura medida en grados Celsius o Fahrenheit pueda llegar a la computadora y entender ese lenguaje análogo para que ella lo pueda convertir en lenguaje digital. Lo hace a través de un IC que tiene en su interior la computadora. Cuando ella sabe la presión, el caudal, el volumen y otros parámetros físicos, que ella los recibe como pulsos eléctricos, va desde los sensores,
le va a permitir tomar datos análogos o digitales y así tomar la mejor decisión para poder controlar periféricos de salida, o nosotros en la rama automotriz le llamamos actuadores. Esto con el propósito de que tengamos mejor rendimiento del motor y un torque y potencia de salida satisfactorio. Entonces, aquí ven en el esquema en donde tenemos los tres componentes: las entradas, los sensores enviando las señales, la computadora procesando esa información y una salida o periféricos de salida que van a permitir incidir eléctricamente sobre un componente que puede ser un motor de torque, puede ser una válvula electromagnética, puede ser un componente piezoeléctrico, para poder operar y variar de nuevo las entradas hacia la computadora. Pero la computadora constantemente está haciendo un feedback, una retroalimentación sobre esta temática. Entonces, dicho de otra manera, eso es una red electrónica formada por sensores, computadora, actuadores y unas retroalimentaciones que ocurren entre estos componentes por medio de la ECU. ECU es una unidad de control electrónica que también puede incorporar parte del tren de potencia, que en este sentido sería lo que es la transmisión, y por eso algunas veces ya no se le llama ECU, sino que se le llama SM, módulo de control electrónico, o también conocido como PCM, Power Train Control Module. Así que eso es una red electrónica. Pero ¿cómo ha venido a beneficiar la red electrónica a la parte de la gestión del motor? Tiene 5 aspectos importantes. Uno, que tenemos un control sobre la inyección, sobre la presión de la inyección. Recuérdense que estos sistemas Comorriel, que sobre los cuales nosotros vamos a hablar, y no hablamos de Hewitt, ni de Mewitt, ni de Ewi, porque esos son sistemas que han venido desapareciendo y el Comorriel los ha venido desplazando, porque es la última tecnología que hemos visto en el mercado salvadoreño y a nivel de Latinoamérica. Entonces, estas son altas presiones, son 180 megapascales, que tenemos una altísima presión, es decir, unos 2000 bar. Estamos hablando en sistema norteamericano arriba de los 35,000 PSI de presión. Otra cosa importante que la red electrónica ha venido a hacer es que optimiza el control para reducir las emisiones de partículas y de los NOx. Estos motores, aparte de que son más silenciosos, tienen un control sobre la combustión, por lo tanto, los gases emitidos deben de reducirse al máximo. También tenemos un control de calado de la inyección, que tiene que ver con un golpe de ariete o un golpeteo que se dan los motores diésel, que los vuelve ruidosos. Ya con el sistema Comorriel eso ha ido prácticamente disminuyendo exponencialmente. También vamos a tener un control preciso, muy óptimo en las condiciones de conducción del vehículo. Es decir, que desde el momento que usted pone en marcha el motor y empieza a acelerar y empieza a desplazarse sobre carretera, sea pendiente hacia arriba, hacia abajo, con carga, estos motores calculan el mejor rendimiento para el motor, precisando muy bien la mezcla o la cantidad de combustible que se va a inyectar. También nos va a permitir tener una relación de inyección muy importante, como es la inyección piloto, que es la que ha venido a reducir los ruidos en los motores diésel. A esto también se le llama, aparte de inyección piloto, se le conoce como preinyección, que son pequeñas cantidades en décimas de milímetros cúbicos que se inyectan antes de la combustión correcta. En ese caso, en la lámina ustedes pueden ver que tenemos 3 importantes unidades: el control de la presión de la inyección, en donde la presión es mejor y la reducción de los NOx tiende a incrementarse. Tenemos un control de calado de la inyección, en donde tenemos optimización en la velocidad de nuestro vehículo, y un control de relación de la inyección, en donde ustedes pueden ver que aquí aparece una figura en donde me representa la inyección previa o la inyección piloto, con una corrección de cantidad de inyección de cilindros de una manera homogénea entre todos. Los sistemas Comorriel, conocidos como CR, Comorriel, hay 4 fabricantes que se han manejado el mercado mundial, que es Siemens, Denso, Delphi y Bosch.
No quiere decir que Caterpillar, Cummins no están involucrados, pero en vehículos livianos, estos serían los 4 fabricantes más importantes: Siemens, Continental, Denso, Delphi y Bosch. Pero aunque sean sistemas como Riel por fabricante, ellos guardan una similitud entre ellos respecto a algunos componentes. Pero también hay diferencias, y los puntos de diferencia de estos sistemas es la forma como ellos van a suministrar el combustible a baja presión, si lo pueden hacer con una bomba mecánica de tipo engranaje o una bomba eléctrica sumergida o afuera del tanque. Eso se van a ir diferenciando cada uno de ellos. Una bomba de alta presión, que tiene que ver cuánto es la presión que van a proporcionar. Aparte de eso, no solo la presión, sino la forma como elevan el combustible de baja presión a alta presión, que lo pueden hacer por polígonos irregulares de diferente geometría. La rampa o riel de inyección, que tiene que ver con la forma como lo hacen, aunque todos se puedan parecer. Algunos llevan elementos convencionales, otros elementos electrónicos, otros también son de mejor material. Estamos hablando de 1800, 1500 bar aproximadamente. Ahora se manejan 2000, 2500, y algunos ya sobrepasaron los 3000 bar. La presión alcanzada en el riel, por lo tanto, va a ser diferente en cada uno de los fabricantes. Los tipos de inyectores: unos optan por el inyector de tipo bobina, otros ocupan piezoeléctricos, y otros han llegado a incorporar, y más adelante lo voy a mencionar, inyectores que ya no son simples bobinas, tienen un módulo de control, un IC, tienen sensores de temperatura y sensores de presión en ellos, ya no es un simple inyector. Y la otra es el software del sistema de control electrónico, es decir, cómo se va a hacer la red electrónica, cuál va a ser la red electrónica en cada uno de esos sistemas. Si tengo bombas que me van a, válvulas que me van a regular presión, caudal o volumen de combustible, dependiendo si yo incorporo una sola computadora o incorporo una unidad de control de inyectores llamada EDU, o hacemos una sola como tal. Vamos a comenzar con el primero, Siemens. Siemens Continental, por lo general, son ocupados por vehículos europeos como Peugeot, que cabe destacar que van a estar formados, y aquí vamos a ver los elementos principales: un tanque que nunca va a dejar de estar, una bomba de cebado manual, un filtro con indicador de agua en el sistema, un calefactor también de diésel. También vamos a tener una bomba que va a controlar, va a ser controlada por medio de un caudal o de un volumen de combustible. Vamos a tener una bomba de diseño geométrico muy distinto a otros. Van a tener sensores de temperatura, como la número 7 que están viendo acá, una rampa como tal, un sensor de presión que va a medir cuánta presión hay en el riel, los inyectores, que en este caso por el símbolo que tiene son de bobina, y sus respectivas conexiones. Eso es lo básico. Aunque aquí no aparezca la computadora, todos entendemos que estas conexiones donde aparece este rayo o esta nomenclatura eléctrica indica que hay un control electrónico sobre tal. Entonces, estas bombas integran un circuito de baja presión integrado en la bomba, es decir, no tienen bomba eléctrica en el tanque ni fuera de él, sino que tienen una bomba que es accionada por la distribución del motor en su interior. Es decir, la bomba de alta presión la va a mover la distribución del motor, y en su interior puede haber una bomba mecánica en tándem. También tenemos Delphi, que en el caso de Delphi vamos a tener unas presiones de 180 megapascales. Los 180 megapascales o 1800 bars, si ustedes lo convierten a, por ejemplo, 1800 bar por 14.7, vamos a tener 26.460 PSI. Así, esto va a permitir que nosotros tengamos un logro de un 10% más de potencia y menos emisiones, un 30%. Lo sabe ocupar Kia. Kia ese es un fabricante coreano que ha optado por incorporar en sus sistemas como Unreal la firma Delphi. Recuérdense que los fabricantes de los motores ocupan a sus constructores diferentes para poder incorporar esos sistemas de combustible, aunque Kia, por ser coreana y ser asiática, podría ocupar Denso, pero ellos básicamente han optado por este sistema.
También una de las novedades que ellos incorporaron en los inyectores, en la parte superior, un actuador piezoeléctrico. La palabra piezoeléctrico significa que hay una presión que va a generar una corriente eléctrica para poder hacer que el combustible se inyecte a alta presión y podamos tener retornos por los inyectores. Aunque aquí no estén dibujados en la imagen, hay retornos. Aquí tenemos un sensor de presión, una válvula limitadora de presión eléctrica. Entonces, Delphi, si ustedes se fijan, tiene inyectores, riel, tiene sensores, tiene actuadores, tiene bombas de alta presión. No ha variado con respecto a los demás. En el caso de Bosch, también Bosch ha presentado, que es uno de los pioneros de esta tecnología, 4 generaciones de sus bombas. La primera generación se le llamó CP1 y tiene de 1300 a 1400 bar que su caudal genera como presión. Lo sabe ocupar Alfa Romeo, Mercedes-Benz y Renault. También no solamente Siemens está acuerpando todo el mercado europeo, sino que también Bosch como tal, como una firma alemana. La segunda generación la ha ocupado BM, Volvo y MAN. Estos han alcanzado 1600 bar y ocupan solenoides de tipo electromagnético. También tenemos una tercera generación en donde se utilizan inyectores de tipo piezoeléctrico que responden de forma rápida al switcheo. Tenemos 20% de menos de emisiones, 5% más de potencia de un motor normal y podemos tener 3 decibeles menos de ruido con esas presiones. Es decir, por eso estos motores son muy silenciosos. Los sabe utilizar Audi. No nos estamos saliendo de la temática, simplemente los estoy introduciendo en la parte de que ustedes conozcan los diferentes diagramas electrónicos e hidráulicos que hay para esta tecnología Common Rail. La red electrónica va a cambiar sus protocolos de comunicación, la forma como van a controlar una válvula, si va a ser por señal digital o PWM, si los sensores van a generar señal análoga o digital o también van a utilizar la tecnología PWM, modulación por ancho de pulso. Tenemos la cuarta generación, que estos han alcanzado 2000 bar y ocupan inyectores de geometría variable, es decir, que en su interior hay un dispositivo eléctrico que va a estar cambiando lo que es la geometría de la salida del combustible, es decir, que vamos a tener diferentes volúmenes de combustibles a inyectar según los requerimientos de las condiciones en el funcionamiento del motor. Y como ustedes pueden ver, pues aquí tenemos también sensores, tenemos actuadores, tenemos la bomba, el riel y los inyectores. También está la firma Denso. Este fabricante Denso ha acaparado mucho el mercado salvadoreño. Lo ocupan vehículos como Hino, el Isuzu, también lo puede ocupar el Mitsubishi, L200 Sportero, el Mazda, el BT50, puede ser el Nissan NP300, el Toyota Hilux, lo puede ocupar el Vigo, también lo podemos ver en algunas Land Cruiser Prado y así sucesivamente. El Isuzu D-Max, que lo sabe utilizar, ellos han ganado premios internacionales porque han sido los mejores motores evaluados. Entonces, Denso ha acaparado el mercado asiático y también el mercado latinoamericano. Estos inyectores van a ocupar el principio de funcionamiento de tipo bobina, en donde ellos a través de una bobina se va a provocar que exista un bypass o un retorno del inyector para que se logre tener una inyección. Aquí tenemos la ECU del motor con las diferentes cantidades de sensores que van a mandar sus señales, los actuadores que pueden tener una válvula de control de succión, pueden utilizar hasta 2, pero se han quedado con una, eso significa SCV, válvula de control de succión. Y la tecnología, una de las que en el 2013 vino aquí al país es que el limitador de presión ya es una válvula electrónica controlada por PWM. Aparte de eso, el sensor ya no tiene un solo sensor de 3 líneas, ya puede tener un sensor, 2 sensores en el mismo componente colocados, puedes tener de 5 líneas o de 6 líneas. Entonces, el motor 2KD del Hilux Vigo traía este sistema en donde tenemos un limitador de presión que ya no solo funciona por
por la presión hidráulica en el riel, sino que es una bobina controlada y modulada por la computadora y dos sensores incorporados en una sola unidad. Uno que le va a servir como respaldo por si el principal ha de fallar. Entonces, en estos sistemas podemos alcanzar 180 megapascales. Muy bien. Quiero comentarles y hacerles una pausa que nuestro webinar es de 1 hora y vamos a, aparte de esta teoría, hay una práctica en un simulador que algunos alumnos conocen, otros que va a ser nuevo para ellos, una práctica en la plataforma Lectude. Vamos a usar un simulador en donde yo les voy a enseñar las bondades desde un osciloscopio y un diagrama eléctrico para poder hacer cálculos y poder comprender qué es esto de la red electrónica. No se les olvide, la red electrónica, dice, tiene que ver la manera como se monitorea con las señales de entrada, la cantidad de combustible a inyectar a través de actuadores y todo es comandado por una unidad de control. Para comenzar, los sensores pueden ser de tipo análogo, donde se forma una onda seno o una onda senoidal. Otro le llama sinusoidal, pero yo prefiero mencionarla que es una onda seno. Estas señales son análogas y se pueden medir con osciloscopio, un simulador en donde vamos a ocupar el osciloscopio de forma virtual, pero en nuestra escuela tenemos las herramientas electrónicas para ello. Tenemos también que a este tipo de señal nosotros le podemos medir bastantes parámetros eléctricos, como por ejemplo frecuencia, amplitud, podemos medir el duty cycle, podemos también medir el periodo de estas ondas. Entonces, la señal análoga me va a indicar si el sensor está enviando los correctos pulsos hacia la unidad de control. Estos solamente son pequeños ejemplos, es tomado de una imagen, de un manual de Denso, donde estamos viendo la similitud entre un sensor de posición del cigüeñal y un sensor de posición de árbol de leva. También estas señales de estos sensores pueden ser digitales. Todo esto nosotros lo estudiamos en nuestra carrera y estos sensores, por ejemplo, pueden utilizar como el Hilux 1KD, un sensor de posición del pedal o APS o AP, que también le llaman, y ese puede ser de efecto Hall. Antes eran potenciómetros de switcheo, mixtos, combinados, pero lo nuevo que ha salido en el 2010 fue que ocuparon un sensor de posición de pedal de tipo efecto Hall y generan ondas digitales. Ya la computadora ya no tiene que hacer la conversión de una onda análoga como la anterior y hacerlo una onda digital, sino que ya recibe una señal digital. Este sería los dos tipos de señales que nos van a estar generando los sensores que se utilizan en el sistema de inyección diésel electrónico. También el control de los actuadores. Los actuadores pueden ser comandados por la computadora a través de una señal digital, como la que ustedes están viendo en la primera imagen, que corresponde a una válvula PCB, una válvula de control de presión en los sistemas Bosch, en donde la señal es prácticamente digital. Las personas saben decirle esto señal, pero para mí esto es una onda de control, porque los sensores no generan señal, ellos son controlados a través de líneas que nosotros les llamamos líneas de control, donde la computadora le va a poner un potencial y se va a ir a cero porque lo ha derivado a masa por un lapso de tiempo, por un periodo, va a tener una anchura en donde va a estar funcionando y luego aparece en la parte alta un potencial eléctrico, porque la computadora ha quitado a través de los output drivers, ha quitado la alimentación o la línea de control negativa hacia el actuador. Por eso aquí parece más desconectado, más tiempo desconectado, menos tiempo conectado. Entonces eso también le da vida útil a este tipo de válvula. Y esas válvulas, como les decía, puede controlarnos tanto caudal como volumen, como pueden controlar presión. Y eso se hace a través de que la computadora con un transistor de potencia puede estar derivando a más y quitar la derivación a través de él. También podemos tener, como la imagen que aquí aparece, una modulación por ancho de pulso. ¿Qué significa eso? Significa que en un oscilograma nosotros vemos que la onda cuadrada se hace más delgadita o más ancha, pero aunque el periodo en on y en off, conocidos como ton y toff, cambien,
el periodo total sigue siendo el mismo, la frecuencia sigue siendo el mismo. Por eso esta tecnología es una manera de conectar la red electrónica a la computadora, nos permite tener controles sobre motores eléctricos, ventiladores, sobre luz indicadora de mal funcionamiento y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros estamos en un oscilograma y aceleramos el motor, estas gráficas tienden a hacerse más anchas y otras más delgadas. Y las que eran delgadas se hacen más anchas y las más anchas más delgadas, pero eso significa ancho de pulso modulado. Estos sistemas, a lo largo de los años, la forma como se ha comunicado el usuario o el mecánico que le va a dar mantenimiento a la red electrónica o la va a diagnosticar, lo hace a través de protocolos de comunicación. Nosotros debemos de tener un interfaz, nosotros debemos de tener un escáner que nos permite entrar al software de la computadora para que ella nos brinde información. Aunque los sensores tienen, por ejemplo, le puede poner, por ejemplo, el sensor de temperatura del combustible que saben traer los sistemas densos. Estos le envían información a la computadora, la temperatura. El sensor capta la temperatura en grados Celsius o en cualquier otra unidad de medida y lo transforma en un potencial que va a llegar a la computadora y ella lo va a interpretar. Es decir, ella no sabe qué es temperatura, ella sabe solamente de señales digitales. Aunque este sensor es análogo, hay un integrado en la computadora que va a convertir ese lenguaje análogo en un lenguaje binario, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Entonces, solamente vas a tener dos valores, dos posibilidades, conectado, desconectado, bajo, alto, vas a tener on, off. Entonces, a eso se le llama lenguaje binario, que las computadoras lo entienden perfectamente, pero con nuestro escáner, al entrar a la red electrónica del mismo, del motor, o a la gestión del motor, nos traslada a la información de la computadora hacia nuestro escáner, de manera tal que tú ya puedes leer cuánto es la temperatura del combustible en el riel o en la bomba, cuánto es la presión en el riel, cuánto es la presión atmosférica en el sistema, en el medio ambiente, cuánto has pisado el pedal del acelerador, cuánto tiene porcentaje de apertura el pedal o la mariposa de estrangulación, o la posición del turbo de geometría variable. Todo eso se puede hacer porque hay un protocolo que se comunica en donde el lenguaje binario de la computadora nos traslada a la pantalla o al display de nuestro escáner la información, ya sea en inglés o en español, para que nosotros la podamos interpretar. Pero a lo largo de los años, los motores diésel han utilizado 3 protocolos de comunicación, normados primero por la ISO, que por lo general son productos europeos y algunos asiáticos que han utilizado esto. Chrysler también lo ha aplicado y es el protocolo ISO 9141. Ya vamos a ver en el pin a cuál corresponde, en el pin del conector de diagnóstico de 16 pines. También, no solo la Organización Internacional de Estandarización lo ha hecho, también hay una norma que es la SAE. Esta SAE lo utiliza mucho General Motors con el J1850, con una modulación de anchura de pulso variable. Ford, que aplica el 1850, pero por modulación de anchura de pulso, el PWM. Es la manera como las computadoras de todo el sistema del vehículo se interconectan. Pero ha salido, hay muchas otras redes de multiplexado, pero también tenemos un protocolo de comunicación que es una tendencia para todos los fabricantes, que es el protocolo CAN. Este es, por sus siglas en inglés, es un control de área local en donde vamos a tener que muchas computadoras que ustedes están viendo en esta imagen envían su información a 2 líneas, porque el CAN bus o el bus de comunicación está formado por 2 líneas. En sus extremos tenemos resistencias que nos van a permitir tener un control para que los datos no vayan a estar perdiéndose, ya sea por cualquier corriente parásita. También estos, ustedes lo ven desplegado, pero en realidad estos cables vienen enrollados en forma de trenzas para evitar que corrientes parásitas o campos electromagnéticos vayan a afectar la señal. Entonces, la computadora, la ABS se conecta ahí, la del aire acondicionado, la de la dirección, de la suspensión, de la transmisión, del motor,
todo va, el de las luces, el del confort, todo va conectado a esa red en donde cada computadora elige según sea el dato, donde ellos dicen, ok, ¿para qué me sirve, por ejemplo, que la computadora ABS me esté diciendo qué velocidad de rueda lleva el vehículo y que alguien frenó? Eso le puede servir a la computadora para tomar de parámetro a la computadora del motor para entender que hay una frenada y por lo tanto la velocidad o las RPM del motor van a tender a disminuir. Eso puede ocurrir también. ¿Qué significa? Que la computadora también del motor, la posición de pedal, y los envía a la red, porque uno de ellos le sirve a la computadora de la transmisión automática para controlar las electroválvulas en el cuerpo de válvulas de la caja automática. Entonces, estos protocolos son bien importantes que nosotros los manejemos y saber qué protocolo utiliza para poder hacer la conexión de vida. Ahora bien, estos están provistos por el fabricante a través de un conector. Y comentarles que antes, hace muchos años, cada fabricante, si tú no tenías el equipo del fabricante para ese vehículo, el usuario o el mecánico contratado por el usuario no podía ingresar, tenía que llevar el vehículo a una concesionaria, a una agencia o a la fábrica para que le inspeccionaran la red electrónica, porque la luz del MIL o la luz del check engine se le ha encendido. Pero por normas internacionales, para que tuvieran libre decisión los usuarios, por ser dueños del dinero y dueños del vehículo, ir al taller o al dealer que ellos quisieran. Y eso permitía una libre competencia de mercado y no tener un monopolio en ese lado. Vamos a ver, aquí está. Este conector es de 16 pines. Kia o Hyundai a veces obvian estos pines y les voy a decir por qué va. Por ejemplo, el pin 1, este conector, por lo general viene libre para que el fabricante ponga algún control de una bomba eléctrica, de hacer activación de una electroválvula, de control de presión de caudal. También tenemos el pin 2 y quiero que noten que están ordenados del 1 al 8 y luego del 9 al 12. Entonces el pin 2 y el pin 10, si ustedes lo ven, es un protocolo SAE utilizado por vehículos americanos que tiene que ver con el J1850, el bus positivo y el bus negativo. El 3 es digámoslo así, libre y se deja para que el fabricante en específico de la marca o del vehículo puedan poner lo que ellos quieran. El 4 y el 5, o el 4 es tierra de chasis y tenemos la tierra de sensores. Estos dos pines hay que revisarlos siempre antes de conectar nuestro escáner. Mucha gente solo conecta sus escáneres y de presto el escáner deja de funcionar o se dañó porque ustedes no revisaron estos pines. Entonces, primero hay que ver si el pin 2 y el pin 10 tiene conexión eléctrica y va a haber un potencial de 11 a 12 voltios y ya sabemos que ese sería nuestro protocolo. Solo lo vamos a poder conectar en vehículos americanos. Si tú quieres ver un vehículo asiático o europeo, no sería este protocolo que tendría las líneas. Ahora bien, también tenemos el pin 6 y debajo del 6 está el 14. El 6 más 8, 14, así como 2 más 8, 10. Aquí tenemos el CAN high y CAN low. Por lo general, el CAN high tiene un potencial eléctrico de 2.75, 2.60 y el CAN low, que es la línea 14, va a tener una señal de por lo menos un potencial 2.5, 2.25 y cuando tú pones con tu osciloscopio y mides en esos dos pines, vas a tener dos gráficas de tipo digital puestas como espejo. Ahí es donde se verifica si la señal de este protocolo está fluyendo correctamente. Además de eso, tenemos el pin 7, que es la norma ISO 9141, y debajo el 7, 7 más 8, 15, y aquí vas a tener la otra línea que es una línea de baja. La línea 7 es una K-Line, entonces allí por medio de esas dos líneas vas a tener acceso al software de la computadora y obtener datos en vivo, obtener historial de códigos, borrar códigos, programar inyectores y así sucesivamente. Cuando tú veas conectado eso y hayan dos líneas ahí es porque estás ante un vehículo europeo o un vehículo asiático. Y el pin
8, que en realidad está apartado para el fabricante, al igual que el PIN 9, por eso dice opción del vendedor, y el PIN 16, que es una alimentación permanente de batería. Entonces, los pines que nosotros tenemos que revisar antes de conectar nuestro escáner es 4 o 5 que tengan tierra. El 16, sin poner llave on, debe de tener un potencial eléctrico. Y si son protocolos de comunicación, entre el 2 y el 10 vamos a hallar un potencial de casi 12 voltios, al igual que en el 7 y en el 15, mientras que en el 6 y el 14, pues en el 6 vamos a encontrar 2.5 a 2.75 y el otro vamos a tener en el 14 de 2.25 a 2.5 voltios. Bien, pero ¿qué es lo nuevo? ¿Ha surgido algo nuevo aparte del Comorriel? ¿O el Comorriel es lo último que vamos a llegar? Bueno, se ha incorporado actualmente algunos vehículos, los vehículos híbridos, más que todo algunos lo han visto para gasolina y un motor eléctrico con corriente alterna que va a cargar una batería. También van a tener motores a diésel, que van a tener un motor de combustión interna diésel Comorriel, y van a tener un motor de torque, un motor eléctrico, y a eso se le llaman híbridos. Pero también la tendencia actualmente, por ejemplo, el gigante asiático como China está incursionando mucho con los vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque ellos para comenzar no tienen yacimientos de petróleo, no se han interesado en eso, sino que ellos van buscando sus necesidades y lo que ellos ven, así como la marca Tesla lo ha hecho, incorporar vehículos, motores eléctricos o vehículos eléctricos para el mercado. Pero nuestros países que todavía ocupan estos combustibles, carburantes, han optado por seguir mejorando el sistema Comorriel. Por el momento, siempre sigue el Comorriel, pero el Comorriel tiene la variable, como ahí lo dice en lo que yo les voy a explicar, que es mejorar el Comorriel. Y Volvo, al igual que la marca Denso, o sea, una marca de vehículo con una marca de fabricante de sistemas de combustibles, se unieron y en el 2013 Volvo lanzó un sistema Comorriel llamado eArt, pero eso fue Volvo, mientras que Denso lo lanzó en Brasil en el Hilux del 2012. Y el Comorriel por muchos años ha existido y seguirá existiendo hasta que desaparezca el motor diésel y pasemos todo eléctrico, pero en este caso vamos a tener un sistema que se conoce como eArt. ¿De qué viene la palabra o el acrónimo en inglés eArt? Viene de la palabra Intelligent Aquasis Refinement Technology, que significa, traducido al español, tecnología de refinamiento de precisión inteligente. Es decir, el problema que tenían con los anteriores Comorriel de todos los fabricantes era que el sensor de presión estaba conectado en el riel, pero en una sola posición, en un solo lugar, y él no captaba las diferentes fluctuaciones que ocurrían debido a las etapas o los requerimientos de funcionamiento del motor. Entonces, ese sensor solo captaba la presión en un sector o una área del riel. Ahora bien, también Denso es uno de los que ocupa, al igual que Siemens, un sensor de temperatura de combustible, pero Denso es el que más lo ha utilizado. Este sensor venía en la bomba. ¿Por qué se pone un sensor de temperatura en los sistemas densos? Porque ellos ocupan una válvula SCV, una válvula de control de succión, porque la temperatura afecta la viscosidad del diésel, y si afecta la viscosidad, afecta la masa, y si afecta la masa, va a afectar el caudal. Entonces, los ingenieros de Denso dijeron, nosotros necesitamos un sensor de temperatura que la computadora conozca para que ella decida cuánto tiempo va a tener abierto el inyector, y eso implica mayor pulso de inyección, mayor cantidad de combustible a inyectar. Entonces ellos, como no ocupan válvulas reguladoras de presión, sino que válvulas de control de succión, ellos deciden poner un sensor de temperatura, pero decidieron ponerlo en la bomba. ¿Qué pasó con este sistema? Los ingenieros se dieron cuenta que tenían dificultad para tener un control preciso de la cantidad de combustible a inyectar en cada condición de funcionamiento del motor, es decir, según la carga del mismo.
Entonces, Denso lo que vino a hacer es en el inyector, y aquí está una parte de la tecnología, el inyector le añadieron un microprocesador y le añadieron sensores de temperatura y sensores de presión en la misma cabeza del inyector. Es decir, si el motor es de 4 cilindros, en anteriores sistemas teníamos un sensor de temperatura y un sensor de presión. Aquí no, aquí tenemos un sensor de presión, un sensor de temperatura en cada inyector. Es decir, vamos a tener 4 sensores de presión, 4 sensores de temperatura. Y ya no es más los 2 cables de la bobina, porque siguen utilizando bobina y no piezoeléctricos. Ellos tienen inyectores de hasta 5 o 6 líneas. Esos inyectores, y comúnmente aquí en el país el inyector bobinado anda costando $500, el equivalente a unos 400, con un descuento especial te baja a unos 250. Ahora imagínate cuánto puede costar este sensor. Otra cosa importante es que la válvula de succión ya no es controlada por la computadora. Ahora esta válvula la va a controlar un sub-CPU, es decir, un módulo controlador de inyectores, una EDU, y que se van a estar incorporando. Es decir, que ya la EDU, después de ser un simple módulo o un simple actuador, ha la categoría de una computadora. Es decir, que no solamente va a activar el inyector por órdenes de la computadora, también va a tomar decisiones dependiendo de la presión del riel, en este caso la presión en cada inyector, porque así sabe qué inyector está con fluctuaciones demasiado significativas, y la temperatura de cada uno del combustible que está en cada inyector, que ingresa el inyector, y esto debido a que recuérdense que por conducción hay transferencia de calor y eso puede llegar a afectar indistintivamente a cada inyector o de manera diferencial. Por lo tanto, estos sistemas nos van a permitir tener un control de la inyección independiente en cada uno de los cilindros, y eso me permite tener un control preciso y muy rebuscado, muy exhaustivo de acuerdo a las necesidades y las peculiaridades de los ciclos de combustión que se van a desarrollar en el motor. Esta es la tecnología eART. Actualmente, aquí en El Salvador, yo no he visto todavía ningún inyector de 5 o 6 líneas, pero si ustedes ya lo vieron, pues hoy ya saben que es un sistema eART de Denso. Lo ocupa Volvo y lo puede venir incorporado en Nissan, en Isuzu, en Mitsubishi, en Toyota, en Mazda. También esta tecnología, para el caso de Volvo, ellos debutaron en el 2013 con esta versión. Y miren lo interesante, que puede alcanzar 2.500 bares. Estamos hablando de una cantidad bien alta de presión. El combustible se pulverizaría tanto que podría permitir tener una mezcla muy homogénea con el aire a la hora de ingresar a las cámaras de combustión. También, como les decía, vamos a tener incorporado un microprocesador en el inyector. También esta tecnología nos ha permitido tener una configuración en donde se puede ver acá la EDU y la computadora recibiendo señales de tanto de los sensores que van en los inyectores, y tenemos la rampa, y la computadora junto con la EDU trabaja en un ciclo closed loop de manera tal de que puedan tener un control electrónico muy significativo. Y como aquí lo dice en la figura, este esquema fue destinado para un vehículo que iba a ingresar a Brasil. Este sería un avance en la red electrónica diésel de los motores Comorria. Ya no es una simple bomba, ya no es un simple sensor, son 4 sensores, 6 sensores, 5 sensores, dependiendo de los cilindros que tenga el motor, tanto de presión como de temperatura, y la computadora comparte funciones con la EDU. También, otro que es importante mencionar, esta es la configuración de un inyector de tipo eART. La computadora con eso va a poder hacer una retroalimentación de la tasa de inyección a un valor óptimo. Y si ustedes ven, los inyectores son un poquito más gruesos en la parte superior y podemos tener hasta 6 pines, como aquí ustedes lo están viendo. Si algún sensor de temperatura o el sensor de presión o RPS van a compartir tierra o a compartir líneas de referencia, pues ahí se puede reducir a una línea.
Es es un inyector básicamente con mucho control electrónico. Es decir, que en el inyector podemos tener un módulo electrónico, como aquí lo dice. También, si ustedes pueden ver la gráfica, ahí donde se puede ver el ciclo cerrado que trabaja la computadora, la EDU y el inyector, entrada, salida, feedback, para poder tener un control preciso sobre la inyección y tener mejores parámetros. No solo Denso ha actuado por ese lado, Delphi también lo ha hecho, pero Delphi ha tratado de cumplir una norma europea llamada Euro 6 que tiene que ver con control de emisiones, y ellos han unido dos tecnologías. La tecnología Comorriel de los años 97 para acá y la tecnología antigua de los antiguos motores que ocupaban inyector bomba. Entonces, ahí pueden ver ustedes un inyector bomba incorporado, donde tenemos una pequeña tubería que va conectada al riel, un inyector con control electrónico, y tenemos un accionamiento mecánico a través de resorte y de un pistón. Esto lo hace con el árbol de leva. Unieron las dos para tener este sistema. Este sistema puede tener márgenes de 2.700 a 3.000 bar. Imagínense cuánto ha aumentado la presión. Pero ¿cuál ha sido la fusión entre estas dos? Déjenme decirles que esta tecnología del FI en el mercado 2013 lo incorporó a los sistemas tradicionales con bomba de alta presión auxiliar, es decir, que le llamaron del FI F2E. ¿Qué hicieron? Pues la mitad de inyectores trabaja con sistema Comorriel y la otra mitad trabaja con una bomba de alta presión movida por árbol de leva, que es el inyector bomba. Eso es lo nuevo de Delphi, aunque ya han pasado 7 años, pero ellos lo han incorporado, mitad Comorriel y mitad inyector bomba. El diseño del árbol de leva, pues es un poquito más especial. Nosotros, como escuela de ingeniería automotriz, tenemos herramientas para hacer diagnósticos sobre los sistemas. Actualmente nosotros en nuestra escuela tenemos acceso a la tecnología Denso y a la tecnología Bosch más que todo, del FAI Siemens no mucho, pero por ejemplo algunas Hyundai H100 o H1 traen motor, traen un sistema, aunque son coreanos, traen un sistema alemán de inyección que es el sistema Commonwealth Bosch. Entonces, nosotros tenemos en nuestro lote de herramientas lo que se conoce como un escáner Autel avanzado, en donde nos permite hacer programaciones de inyectores, hacer pruebas eléctricas a u otro actuador o sensor, sacar código, borrar códigos. Como les decía, si ustedes van a cambiar un inyector, lo pueden programar con estos equipos. También esto puede contar con una interfaz para conectarlo a una computadora, a una laptop y poder tener un oscilograma. También tenemos el Snap-on MT2500 para tecnología diésel un poquito antigua que tiene que ver con sistemas HEWI o MEWI. Lo podemos hacer a través de este, y también podemos tener en este Snap-on gráfico también oscilogramas. Contamos con escáner Bosch, con una interfaz y una memoria USB que nos permite conectarnos a través de una laptop, pues lo podemos hacer desde el mismo escáner con los respectivos cables de conexión, donde ya no ocupamos llaves electrónicas, sino que lo conectamos al conector OBD2. Pero eso sí, hay que diagnosticar primero el conector que está en buenas condiciones. También contamos con un analizador de motores Bosch, que este es un poquito un equipo más especializado, en donde podemos tener parámetros, guardar información, y nos sirve también como un oscilograma. No solamente sirve para motores diésel, también para motores gasolina, como los anteriores escáneres. Y tenemos osciloscopios de la marca Vantage. Esta marca la utilizan mucho los ingenieros y los técnicos en Estados Unidos para poder ver con un osciloscopio de doble trazo de 2 canales acceso a sensores actuadores, red scan, para ver si están funcionando bien de forma visual, de forma gráfica. Y nosotros contamos con el Vantage Ultra y lo podemos hacer. Bien, yo voy a hacer la demostración en la plataforma
el etude, porque el tiempo está apremiante, pero antes de pasar al simulador, quisiera preguntarles a ustedes si tienen alguna duda sobre lo que hemos venido hablando, me la pueden hacer llegar. Me gustaría que alguno de mis compañeros, técnico Reynosa o el ingeniero Lara, nos podrían ayudar a ver quiénes han levantado la mano. Con gusto, René, yo te sirvo de moderador. De momento, pues no hay ningún participante que ha levantado la mano. De momento. ¿Ok? Si alguien tiene Solo, algún... ok, Ajá, tenemos a diga. uno y perdón, te comento. En la sección del chat hay un joven que consulta que si puedes compartir lo que es la diapositiva porque le ha parecido muy interesante, dice. Ok, está bien. Se las vamos a hacer llegar. Ok, perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. Y el joven Jonathan Alfredo quiere participar. Jonathan, puedes participar. Ok, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan. Mi consulta era sobre lo que viene siendo, cuando viene siendo activado lo que es el inyector por el árbol de levas. Lo que viene siendo la válvula de admisión se elimina por el inyector. No, fíjese que siempre van a haber válvulas en el motor. Lo que sucede es que el árbol de leva tiene unas levas especiales que van a accionar al inyector mecánicamente, como que fuera un inyector bomba o un sistema MEWI. Si alguna vez usted tuvo clase conmigo, yo presentaba este tipo de inyector en donde se incorpora una bomba eléctrica que va a permitir el paso de combustible para que cuando la leva del árbol de leva que se ha destinado como tal para accionar este mecanismo, puede elevar la presión a tener los bar que nosotros estamos mencionando. Es decir, que aquí la válvula siempre se mantiene. Y el inyector, pues, es control electrónico, pero de accionamiento mecánico, Jonathan. Ok, muchas gracias. También tenía otra consulta. Lo que viene siendo la cámara de combustión, se viene la precámara. Siempre sigue estando en lo que viene en este modelo electrodiesel o viene siendo eliminado por la cámara de combustión, así ya lo que viene motor gasolina. Muy bien. En este caso, estos inyectores bomba son de inyección directa y por lo tanto se va a suprimir la precámara. Y vamos a tener una cámara de combustión principal formada entre la cabeza del pistón y la culata, a no ser que el fabricante ponga una precámara con el propósito de colocar bujías incandescentes. Y en ese caso sí lo traería y el inyector pues depositaría el diésel en la precámara y no en la cámara de combustión, Jonathan. Ok, muchas gracias. Bueno, a la orden. Ok, ok, perfecto. Por ahí vi, ok, excelente. Jefferson Castillo tiene la mano levantada, el micrófono es suyo. Vamos a ver qué dice Jefferson. Veo que ha abierto micrófono, pero no lo escuchamos, Jefferson. Tal vez si puede escribir en el chat la pregunta que tiene. Sí, esa podría ser otra opción, Jefferson. Si gusta, pues remítase al chat y ahí pues puede hacer la pregunta para el ingeniero Funes y con gusto se la responde. Ah, ok, perfecto, dice el caballero que casi no puede hablar, ok, pero si gusta, pues puede escribir su consulta en el chat de la sesión. Yo te la voy a leer, Funes, cuando el joven lo haya redactado. Ok, muy bien. Entonces, si gustas, pues vamos a pasar a la parte del simulador, que me gustaría que los alumnos también que están como aspirantes lo pudieran conocer. Aunque el simulador tiene que ver con un motor gasolina, la aplicabilidad es en el uso del osciloscopio. Aquí ustedes pueden ver que yo puedo ampliar esto que está acá y vamos a ver dos tipos de sensores al mismo tiempo. Primero,
vamos a elegir lo que es un osciloscopio, que aquí aparece, pero vamos al salpicadero o el switch de ignición, que aquí les ha aparecido a ustedes. Vamos a ocupar primero el multímetro. Entonces, en el caso del multímetro, yo voy a ver este sensor y este otro que están en la parte superior. Por ver de 2 líneas y ver de 3 líneas, yo puedo decir que este es de efecto Hall y este es inductivo, pero nos vamos a remitir al esquema eléctrico primero. En el esquema eléctrico dice que el de color anaranjado con verde, que es el que ustedes van a ver a continuación, es un sensor de inductivo. Aquí lo dice claramente, verde con anaranjado, que es un sensor de cigüeñal, y tenemos un sensor que ocupa rojo, gris y anaranjado, que sería este, que es un sensor de efecto Hall. Como ustedes pueden ver, la línea gris, la línea anaranjada y la línea roja. Ahora bien, de esta línea se derivan hacia otros sensores, entonces por ende la línea 5 me debe estar dando esta línea roja me debería estar dando un potencial eléctrico. Vamos a probar a ver si es cierto que nos da en esta posición. Voy a poner el multitester en la escala de voltaje, 20 voltios. He colocado eh, la punta negra o común al tierra y voy a agarrar la punta roja y la vamos a conectar en la línea roja a ver cuánto nos está dando de potencial. Solo que lo voy a ampliar para que ustedes vean cómo se usa el simulador. Ahí está, y con el salpicadero le voy a poner llave on. Si ustedes se fijan, no da nada, porque puede ser línea de alimentación según el esquema o puede ser una línea de tierra porque comparte lo que es líneas con este otro. Entonces, por lo tanto, esta línea es probable que sea línea de tierra. La línea anaranjada, que tendría que ser una línea de voltaje de referencia o señal. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a quitar esto acá y vamos a colocar ahora sobre la línea, nuestro multitester en la línea anaranjada. A poner llave on, a ver cuánto nos da, y miren, 5 voltios. Efectivamente, esa es la línea de 5 voltios de referencia para que el módulo IC trabaje. Por lo tanto, la línea de en medio es nuestra línea de señal y tiene un potencial de 347. Esto lo hace electrónica, lo hace en este motor para verificar que el conector está conectado, digámoslo así. ¿Qué pasará si yo lo desconecto el conector y busco la línea de en medio con mi escala de multitester? Vamos a ver cuánto nos da. Pongo llave on y miren, ya no hay potencial. Es decir, si la computadora ve que allí hay 0 voltios, la computadora entiende que el sensor está dañado o que en realidad está desconectado el arnés como tal. Vamos a conectarlo de nuevo y ya tenemos nuestra línea de señal, que es la línea gris en donde vamos a estar midiendo. Ahora vamos a agarrar el sensor, que yo les decía que puede ser inductivo. Voy a elegir 1500 ohmios, voy a agarrar esta línea del multitester, la línea de tierra, y lo voy a colocar en cualquiera de las dos y vamos a ver cuánto nos marca. Y fíjense que yo no voy a poner mi multitester, el switch en ignición porque estoy midiendo resistencia. Entonces él tiene básicamente 177 ohmios. Entonces él es inductivo, básicamente, porque lo he puesto en la escala de 2K. Entonces ya con eso yo ya puedo identificar cuál es la línea de señal. En realidad lo vamos a hacer con el osciloscopio, porque uno puede ser G positivo o G negativo. Vamos a agarrar un inyector, como en este caso, que según este diagrama, si ustedes se fijan, lo voy a volver a conectar, las líneas roja, 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 roja tendrían que ser, según el esquema eléctrico, líneas de alimentación. Aquí están los inyectores, inyector 1, 2, 3 y 4, y todas las líneas son rojas y salen de un nodo. Es decir, todos reciben el mismo potencial. Por lo tanto, las líneas distintas entre ellos son las líneas de control. Sería celeste, verde, sería gris y sería azul. Vamos a colocar y vamos a medir el potencial ahí en esas líneas, en la línea roja, y vamos a medir en la escala de voltaje. Vamos a poner llave on y miren, 1197. ¿Qué pasa si lo pongo en la otra? 12 voltios. ¿Qué pasa si lo pongo en la otra? Me da
12 voltios. ¿Qué pasa si lo pongo en la última? Pues 12 voltios. Por lo tanto, las otras líneas, como es una bobina, podemos llegar a tener un potencial que ha caído porque pueden ser bobinas los inyectores y tenemos voltaje. Si yo lo desconecto y mido en esa otra línea, aquí ya no me va a dar básicamente ningún potencial porque los 12 voltios que están pasando por la bobina del inyector no están formando un circuito cerrado. Ahora bien, como ya sabemos en dónde vamos a medir hoy, si estamos listos para colocar nuestro osciloscopio. Si se fijan, yo utilicé multitester para poder diagnosticar, para poder verificar en qué línea voy a medir, o puedo utilizar de una sola vez el esquema eléctrico o el Wiring Diagram. Vamos a ocupar el osciloscopio. Este osciloscopio lo vamos a colocar acá y tiene dos canales. El canal 1 es el rojo y el canal azul es el de color azul es el canal 2. Entonces, ya puse mi tierra que sirve para los dos canales y voy a colocar y vamos a medir primero esta línea. Vamos a medir en la verde. Lo voy a encender y yo puedo empezar a verificar. Ahí está en on, no me está marcando nada. Lo voy a colocar en la otra línea y no me está marcando más que un potencial bien bajo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo lo arranco? ¿Ok? Ya empieza a haber una señal aquí. Aquí no hay nada. Entonces la línea, en este caso, la línea anaranjada es la línea de control, o perdón, la línea de señal del sensor. Y se ve muy unido por lo siguiente. Voy a empezar yo a aumentar por medio de esto para que ustedes puedan ir viendo las separaciones, que se está formando una onda senoidal. Le vamos a bajar a la amplitud para que todos lo puedan ver. Vamos a ver ahora. Y aquí ustedes pueden verificar y yo lo voy a congelar. En ese momento que lo he congelado, lo voy a volver a arrancar, permítanme, vamos a captar el momento preciso en donde se ve una gráfica distinta. Ok, aquí está. Si ustedes se fijan, todas las ondas senoidales son iguales excepto de una. ¿Por qué? Porque este sensor me está indicando dos señales. Señal de identificación de cilindro 1 y señal de RPM. Pero yo puedo también tener accesible por medio de mi canal 2 la señal del sensor de posición de cilindros. Es decir, el inductivo, el sensor de cigüeñal me está dando dos señales. Señal de RPM y señal de cilindro 1. Mientras que el sensor de árbol de leva me va a indicar señal de TDC o PMS. ¿Cómo yo voy a hacer para que yo active ese otro canal? Yo me tengo que ir al canal 2 y tengo que ir a la parte donde dice on y activarlo. Ya, ahora bien, debo de elegir qué quiero medir. Por ejemplo, yo quiero medir la amplitud del sensor inductivo. No se les olvide que es el canal rojo. En el canal azul, el canal 2, yo voy a medir también amplitud para que ustedes vean que estamos en lo mismo, milivoltios, milivoltios. Voy a poner llave on y le voy a dar start. Y vean lo que está sucediendo. Voy a empezar a cambiar hacerlo un poquito más pequeño y vean qué va a suceder cuando yo aumente la amplitud de cómo yo lo quiero ver. Y si ustedes observan, miren cómo es la gráfica. La gráfica es una onda senoidal como análoga, como yo les decía, y la del sensor también, hay sensores que son digitales, como la del sensor de efecto Hall de posición de árbol de leva. Entonces aquí estamos viendo una onda digital. Por lo tanto, nosotros podemos tener en una sola pantalla los dos canales y ver las dos gráficas para verificar y comparar el oscilograma con el que el fabricante nos da para que nosotros podamos tener acceso a él. Y si ustedes se fijan, la amplitud de uno es de 14.6 voltios y la otra es de 4.67 voltios. Esta amplitud no es igual a la que ustedes estuvieran viendo. Por ejemplo, yo quiero poner en el canal 1, porque en el canal 2, porque quiero que vean una cosa bien importante. Y voy a dejar en el canal 1, como es inductivo, le vamos a poner voltaje alterno, porque genera voltaje alterno.
Y aquí van a ver ustedes qué sucede. Ustedes pueden ver 4.26 voltios de corriente alterna genera el inductivo, pero el potencial, como que tú tuvieras un multitester, estás midiendo de voltaje directo 349. Si ustedes se acuerdan, me daba 3.5 poniendo llave on cuando tenía el multitester. Pero ¿qué pasa si el canal 2, por ejemplo, yo elijo la amplitud? La amplitud es verificar el potencial, el verdadero potencial eléctrico con el que está trabajando el efecto Hall, y lo vamos a ver a continuación. Si yo acelero el motor acá, ahora vean que ya no es 349, 345, sino que es 4.6. Es decir, esto que ustedes ven aquí, la parte más ancha de la gráfica son los 462 y la parte más baja es 0 voltios. ¿Por qué? Porque así es como trabaja el chip Hall, cortando un campo magnético que me permite un switcheo en él. Entonces, con un osciloscopio de doble trazo yo puedo hacer esta operación. Ahora bien, este simulador nos ayuda mucho a entender, y si yo quisiera, por ejemplo, medir la frecuencia, medir el periodo, lo puedo hacer acá. Medir la amplitud, voy a medir la frecuencia en este y lo vamos a medir también acá la frecuencia para que ustedes vean que son diferentes frecuencias. Recuerden que la rueda dental del cigüeñal es más grande, es de mayor número de dientes que la del árbol de leva, y en estos momentos vamos a ver. Miren la frecuencia de este, 1121 Hz, es decir, 1.12 kHz, y el otro tiene apenas 9 Hz, pues, o sea, ciclos por segundo. ¿Cuántos ciclos ocurren en cada segundo? Es decir, que para que tú veas que esta gráfica vuelve a aparecer aquí con un pico alto de amplitud con otro, ha pasado 1121 ciclos entre valores positivos y negativos de la corriente alterna en un segundo, mientras que este lo que te está diciendo que son 9 ciclos que ocurren cada segundo, para que podamos ver todo el ciclo de funcionamiento del sensor de árbol de leva. Van a ver 9 ciclos, es decir, puede tener 9 o 10 dientes para que tenga en un segundo. Eso es lo que te está indicando esto. Todo esto, pues, nuestros muchachos lo aprenden en el área de diésel. Recuérdense que en este caso, jóvenes, quiero recordarles que para llegar al módulo de diésel, pues pasan por electricidad, pasan por encendido electrónico, para cuando llegan al módulo de diésel o inyección gasolina, ustedes sepan de qué estamos hablando. Ahora vamos a ver lo que es el periodo. El periodo de la onda, el tiempo que tarda cada ciclo es de 0.86 milisegundos. Es decir, si tú lo multiplicas ese 0.865 milisegundos multiplicado por los 1121 ciclos que te dio, entonces a hacer la conversión te tiene que dar un segundo. En cambio, este dice que son 10 segundos, 100 segundos que ocurre el periodo de la onda que estamos midiendo del sensor del árbol de leva. Ahora bien, vamos ahora a colocar nuestras puntas en los inyectores, en el inyector 1, para que vean qué se puede hacer, y con el actuador. En este caso sería el inyector. Vamos a poner el 1 y vamos a desconectar el canal 2 para que ustedes vean la diferencia. Vamos a ver la línea de control. Esa línea de control, si yo le pongo llave on al motor, pero voy a elegir un potencial para ver con cuántos voltios trabaja ese inyector. Se ocupa VDC, voltaje de corriente directa. Le voy a poner llave on y miren cuántos voltios. Lo que me está dando el multitester. Claro, si yo lo arranco, ese potencial se va a mantener afectado por el sistema de carga, 13 voltios. A este 20.11 no le dan caso porque no lo tengo conectado. Ahora bien, me pueden preguntar, mire, ¿por qué ese es el potencial con el que trabaja el inyector? Sí, pero como el inyector se conecta y desconecta, es decir, aquí tenemos 13 voltios, pasa un lapso de tiempo que la computadora a través de un transistor lo deriva a masa y se va a 0 voltios, y ese tiempo que dura, ese es el duty cycle positivo, o el periodo en ton, o en periodo en on, y ese se conoce como ancho de pulso, el que ustedes están viendo ahí.
Yo lo puedo variar cambiando algunas escalas en el osciloscopio, pero si ustedes se fijan, aquí hay un pulso, un voltaje que se va arriba. Eso ocurre por la desconexión. Como es una bobina, lo que va a hacer es, tengo 13 voltios, la computadora con el transistor de potencia, lo deriva a masa, 0 voltios, y luego vuelve a conectarlo, a quitarle la derivación a masa a la computadora a través del transistor, y hay un pulso, un pico de voltaje acá. Ese pico de voltaje nosotros lo podemos medir como amplitud y se lo voy a demostrar ahorita. Por ejemplo, yo voy a elegir en el canal 1 la amplitud, porque a eso se le conoce como amplitud, el máximo potencial que alcanza en el oscilograma la gráfica. Se le voy a dar Start y vean el valor. ¿Vale? Ya no aparecen los 12 voltios, sino que ahora yo lo que estoy midiendo, el osciloscopio me está dando la información del pico de voltaje que alcanza 61.14 voltios. ¿Lo puedo hacer con multitester? Claro, lo puede hacer, pero debe de elegir una escala más alta de 20 voltios. Ahora, si ustedes ven una gráfica como tal, el inyector 1, y yo lo podría cambiar para verlo un poquito más ancho. ¿Eh? Observen, ahí yo puedo ver y no ha variado lo que es la amplitud, a no ser que yo lo acelere y elija ahora la frecuencia. En el caso de la frecuencia, ¿qué va a suceder cuando yo acelere? Alcanzó 50.97 Hz. O sea que en un segundo está habiendo aproximadamente un ciclo de inyección. Es decir, han habido 50 inyecciones en un segundo en esa aceleración del motor. Ahora quiero que ustedes vean algo bien interesante. Vamos a colocar en el número 3 para que ustedes piensen, ok, va a inyectar en el 1. Si es el orden de inyección 1, 3, 4, 2, quiere decir que la gráfica del canal 1, del canal 2 va a aparecer adelante del 1. Vamos a ver si es cierto. Ahí lo pueden ver, que la inyección en el 3 es después del 1. Aquí aparece el 1 y aquí aparece el 3. Quiere decir, por lo tanto, que adelante del 1, más adelante del 3 va a estar el 4. Yo lo puedo hacer también acá. Y le vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar que se vea. Exacto. Si yo tuviera 4 líneas, pues yo podría estar midiendo también eso, ¿verdad? Y fíjense algo bien peculiar. El 3 aparecía como por acá, ahora aparece el 4, muy cerca para que en este espacio entre el 4 y el 1 se dé el 2. Es decir, que cuando yo lo coloque en el 2, en la línea de control del 2, el inyector, la gráfica del inyector número 4, número 2 va a estar cerca del 1 porque se va a repetir el ciclo 1, 3, 4, 2 y lo vamos a hacer a continuación. Aquí lo pueden apreciar que está más cerca del 1. Entonces el orden de inyección de este motor es 1, 3, 4, 2. Ahora bien, y todos, profesor, alcanzan el mismo ancho de pulso, la misma amplitud, deberían. Probemos el 1 y el 2. Vamos a ver qué sucede con la amplitud. Vamos a elegir la amplitud en este y en este vamos a elegir la amplitud también. Y ahora lo vamos a descongelar y le vamos a dar esta. Si yo lo acelero, claro, las gráficas se van a hacer más juntas. Si ustedes ven al congelarlo, básicamente tienen el mismo pico de voltaje. Por lo tanto, el potencial debe ser el mismo. Ahora, ¿para qué me sirve el osciloscopio? Para verificar si todos están trabajando en iguales condiciones, están dando los mismos parámetros. Y otro parámetro importante que podríamos comparar entre el 1 y el 4 podría ser la frecuencia, que debe andar siendo la misma, tanto para el canal, para el inyector 2 como el inyector 1. Y lo vamos a elegir acá, lo vamos a descongelar y le vamos a dar esta. Ustedes se fijan, tienen la misma frecuencia. Entonces, los inyectores están trabajando muy similares, básicamente iguales.
Ahora, ¿qué otra unidad de medida eléctrica podemos medir? Pues el periodo. Veamos si tienen el mismo tiempo de pulso de inyección los dos inyectores. Vamos a ver qué sucede. Voy a acelerar un poquito más. Si ustedes se fijan, hoy la prueba la hice en alta y tiene 32.86, 32.85. Entonces, imagínate que el inyector 2 te esté trabajando con la mitad de eso. Significa que ese inyector está muy poco tiempo activado. El pulso de inyección es bien cortito su tiempo y por lo tanto ese inyector no está entregando la cantidad apropiada de combustible. ¿Eso qué implicaría? Eso implicaría que tenemos problemas en la red electrónica del inyector 2 y eso me sirve para diagnosticarlo, bobinas dañadas, el desgaste de la bobina, o es el control de la computadora, o hay que medir los henrys o desgaste de la bobina y así sucesivamente. Eso es importante. Y ahora veamos si todos trabajan yo lo voy a ir cambiando después. Voy a ver el duty cycle del positivo, que es el pulso propio de inyección. Lo voy a ocupar acá. El duty cycle, recuérdense que el porcentaje, el tiempo que los inyectores trabajan, me lo va a dar en porcentaje. Ahora lo voy a hacer, lo voy a arrancar. Y quiero que se fijen. 96, 96, 35. El 1 y el 2 están trabajando en el mismo porcentaje de tiempo. Veamos ahora el número 3. El número 3 también está trabajando con el mismo porcentaje. Y el número 4, vamos a ver qué sucede. Básicamente está trabajando igual. Entonces, chicos, si ustedes ven con un osciloscopio, yo aparte de ver las gráficas, puedo con las magnitudes eléctricas que me permite un osciloscopio, lo cual nosotros también lo hacemos con los equipos que tenemos en el taller, podemos hacer estas pruebas, podemos tener aún dos equipos, dos osciloscopios de dos canales para poder medir cada uno de los inyectores, aunque en el sistema diésel electrónico, déjenme decirles que la computadora en su software, en su red electrónica me permite tener que inyectores permanezcan más tiempo abiertos que otros y eso es debido a que la computadora mide parámetros de presión, de compresión, potencia del motor, el caudal de combustible, entonces hace una corrección de mezclas, una corrección de caudal en cada cilindro dependiendo del desgaste, si tenemos menos o más milímetros cúbicos, lo hace en función de qué tan mecánico, en qué condición mecánica está el motor diésel. En el motor gasolina no sucede esto. Si ustedes ven, los valores son iguales. En cambio, si yo lo pusiera el osciloscopio en un motor diésel, los valores van a cambiar y cuidado ahí, ¿va? No vas a decir, hey, aquí los inyectores están malos. No, la computadora calcula qué cilindro tiene menos potencia para poder decidir aumentarle su ancho de pulso. El ancho de pulso es este, cuánto tiempo los inyectores están activados, cuánto tiempo va a estar inyectando combustible. En los diésel, los valores van a ser diferentes entre cada uno de ellos, entonces la recomendación es ir a medir presión de compresión con el escáner y hacer pruebas de presión de fugas a la bomba, fugas internas, hacer el balance de cilindros con el escáner y así sucesivamente, o si tenemos una falla de cilindros. Chicos, así es, así a grosso modo es lo de este simulador, está bien atractivo. Los alumnos que todavía tienen su vale activado lo pueden usar y pueden ingresar a él y pueden hacer prácticas para ir entendiendo. Entonces, no se les olvide que para tener conocimientos de la parte diésel electrónico tenemos que adquirir conocimientos de electricidad, electrónica, diésel convencional y poder acceder a todo esto. Vamos a medir voltajes alternos, voltajes directos, amplitud, frecuencia, periodo, duty cycle positivo. El negativo es cuando el inyector está desactivado. El pulso, el ancho de pulso positivo es cuando el inyector está activado. El pulso de ancho negativo es cuando el inyector está activado, está desactivado, perdón, y podemos la carga del bus o la comunicación en porcentaje de cuánto están fluyendo los datos de los sensores hacia la centralita o unidad de control. Esa era la demostración que tenía para ustedes y los quiero felicitar a todos por estar acá en esta pequeña charla que hemos tenido.
y a los de nuevo ingreso felicitarles por las intenciones que tienen de querer estudiar con nosotros. Muchos jóvenes de acá son alumnos que este año egresan y que el otro año se gradúan y que ya les puede abrir posibilidades de poder entrar a una buena empresa. Recuérdense que las empresas nos ayudan a construir nuestras mallas curriculares y nos permiten tener un perfil de salida de nuestros técnicos de la mejor manera y así con la mejor posibilidad de poder trabajar. No estamos en la capacidad ahorita de una ingeniería, pero sí podemos tener la capacidad de sacar técnicos altamente calificados, que también no solamente depende de la institución con los recursos y los docentes, no solo depende del docente, también depende del empeño, el amor por esta carrera que ustedes le tienen. Así que quiero darle las gracias y ahí veo que Jefferson Castillo tiene levantada la mano. ¿Tiene alguna pregunta? Yo voy a intervenir, perdón, René, él es el joven que escribió en el chat la pregunta. Ya voy a leer, tengo dos por aquí, dos comentarios de unos jóvenes, ya te las voy a leer. Y bueno, y te están agradeciendo los estudiantes por ahí, perdón, los aspirantes y la gente y los jóvenes que han sido invitados. eh, Te están agradeciendo pues tu ponencia. Así que el ingeniero Funes ha compartido por ahí un poco de los temas que primeramente Dios, los que queden pues en nuestra carrera, que esperemos que sean todos, ¿verdad? Todos los queremos, van a poder gradualmente irlo viendo, ¿verdad? Así que no se preocupen, ¿verdad? Si quieren entender todo, no es posible ahorita, tranquilos, pero gradualmente, como les digo, ustedes van a ir a lo largo de sus módulos aprendiendo y al final el graduado del técnico de ITCA debe de tener estas competencias. Y René, para que nos ayudes a responderla brevemente, decía Jefferson que quería saber, dice, bueno, soy estudiante nuevo de primer año, quería saber si la computadora es cierto que funciona como un receptor, dice, para saber la temperatura del motor y si la EQ es igual, dice, o se conecta con la computadora, dice. No sé si por ahí creo que tú lo estás buscando, está un poco más arriba. Está más arriba la pregunta, por si tú también lo veo que lo estás proyectando. Me ayudas a responder. Ok, bien, en el caso de la computadora recibe la señal del sensor de temperatura, sea de aire, de combustible, sea de refrigerante, y ella recibe una respuesta en voltaje o en una señal que la va a convertir ella misma en su interior. La EQ del motor puede denominarse como SM, PSM o EQ. Son nomenclaturas de acuerdo a cómo esté conectada la red electrónica como tal, si solo controla o gestiona el motor o gestiona la transmisión también automática. Entonces la computadora recibe una señal análoga o digital de los sensores, como lo hace Caterpillar, que un termistor es de 2 líneas y sabe tener 3 líneas porque tiene un módulo interno. Entonces la computadora, con esa conversión que hace del lenguaje análogo al lenguaje digital o binario, comprende qué temperatura tiene el motor y así controla el otro actuador que está unido a ella. Por ejemplo, hay sensores de temperatura que sirve para poder activar un ventilador, sensores de combustible para poder activar la válvula SCV, puede servir también como el sensor de temperatura del aire para controlar la magnitud de la inyección y no que no se vuelva muy pobre ni muy rica. Entonces, muy buena la pregunta, porque eso me conlleva a que yo estoy entendiendo la red electrónica. El sensor envía información de ese parámetro físico hacia la computadora procesa esa información y le manda una orden a un actuador. Puede ser un inyector, un turbo de geometría variable, puede ser un ventilador y así sucesivamente. Ese sería en el caso de la pregunta de él, pero también estaba viendo una pregunta interesante que hacía Eric Antonio Schul. Él decía, ¿por qué motivo podría variar el pulso de inyección? El pulso de inyección varía dependiendo de en el caso de los motores diésel, dependiendo de la carga del motor. Llámese carga, las RPM del motor. Si vos vas en una pendiente hacia arriba, el vehículo puede disminuir velocidad y la aceleración del motor, el RPM del motor, aumenta. O si vas con freno de motor, la velocidad del vehículo también disminuye, las RPM del motor se mantiene el motor en unas RPM de 2500, 3000 RPM, es decir, está con carga, y en ese momento la computadora, dependiendo si el motor está acelerado, desacelerado o en marcha mínima, así ella con los parámetros de los sensores puede aumentar o disminuir el pulso de inyección.
En los motores diésel tiene la peculiaridad que si un cilindro ya está fallando, la computadora puede aumentar el pulso de inyección para poder aumentar la cantidad de combustible a inyectar. Si hay otro que está en buenas condiciones, la computadora hace su proceso y le puede, en lugar de aumentar la cantidad de diésel a inyectar, se lo puede disminuir. Y eso se le conoce como pulso de inyección. El tiempo que los inyectores, medido en milisegundos o medido en porcentaje, él está activado o abierto. Ese es el motivo. No vamos a tener el mismo pulso de inyección en todas las condiciones de funcionamiento, Eric. Eso va a depender. Jefferson dice, desearía si ustedes están disponibles en Messenger. Por ejemplo, me pueden buscar en Facebook y ahí me van a encontrar con mi nombre completo. También mi correo electrónico es rene.funes@idca.edu.sv, y además de eso, no es promocionar, pero yo tengo mi canal de YouTube en donde ustedes pueden ver videos de cómo hechos en el taller, otros que son videoclases en forma virtual que yo hice, y los pueden buscar en mi canal de YouTube. Mi canal tiene mi nombre, René Moisés Funes Enríquez, Ciencia Automotriz, como bien decía el ingeniero Lara. Pues el automóvil en realidad es un dispositivo mecatrónico que no tiene fin. La electrónica lo ha invadido como tal, y por lo tanto nosotros tenemos que aprender y estar al tanto de todas estas tecnologías. Para mí, el automóvil es uno de los dispositivos que el ser humano ha inventado de una forma muy grandiosa. Dios les ha dado la inteligencia, y ahí podés encontrar aplicaciones de mecánica, de hidráulica, de neumática, de electricidad, de electrónica, combinación de ellos, electrohidráulica, electromecánica. Podés encontrar las leyes de Newton, de momentos de torque. Todo eso es un mundo tan fascinante. Ahí también el ingeniero puso mi correo. Me pueden hallar como rene.funes, pero también me pueden escribir al mismo correo de refunes@idca.edu.sv, y el correo del ingeniero por cualquier consulta, juan.lara@idca.edu.sv. Él es nuestro coordinador académico. Gracias, ingeniero Funes. Feliz día a todos. A la orden. Yo he dejado la grabación. Pueden entrar a esta sala después, pero para que la grabación no dure mucho, pues ustedes tienen que darle al icono colgar. Yo la voy a dejar aquí, y pueden descargar pues este video en MP4 a través de esta sala de reunión. Así que ha quedado grabado. Muchas gracias a todos por la confianza y la oportunidad que me dieron de compartir, aunque sea un poquito, mis conocimientos. Bendiciones a todos.